Bien, chicos, vamos a desarrollar dos problemitas más del ángulo en posición normal. Aquí tenemos un ejemplo más donde tenemos dos ángulos en posición normal. El ángulo alfa, miren que el ángulo alfa es en posición normal, parte del eje X. Aquí tenemos el eje X, el eje de las abscisas, pero se va en sentido antihorario. Y como se darán cuenta, da más de una vuelta. El hecho de que dé más de una vuelta, dos vueltas o tres vueltas, no quiere decir que las razones trigonométricas van a cambiar. Van a seguir siendo las mismas. Entonces, el ángulo alfa dio más de una vuelta. Sus razones trigonométricas siguen siendo las mismas que si parte de acá y llega hasta este radio vector. Entonces acá tenemos el punto 7,24 para el ángulo alfa. Abscisa 7, ordenada 24. El radio vector, como ya le hemos dicho, se calcula mediante la raíz cuadrada de 7 al cuadrado más 24 al cuadrado. Entonces son datos conocidos. El radio vector en este caso mide 25. Si ustedes calculan 7 al cuadrado más 24 al cuadrado, le sacan la raíz cuadrada y me va a dar 25. Es un triángulo notable, 7, 24 y 25. Entonces ya tenemos el radio vector para alfa. Y de la misma manera acá está para el ángulo beta. Miren que el ángulo beta se va en sentido horario. Este ángulo trigonométrico es un ángulo negativo. Y si se va en sentido antihorario, llegaría hasta acá, sus razones trigonométricas tampoco van a cambiar, siguen siendo las mismas. Abscisa menos 12, ordenada 5. En esta oportunidad, el radio vector para el ángulo beta también es un triángulo conocido, viene a ser 13. Miren que acá las coordenadas son 7,24 y acá las coordenadas son menos 12,5. Entonces, como acá la abscisa es menos 12, cuando interviene la abscisa va a arrojar signos negativos. Entonces, eso significa que aquí en el plano cartesiano, el ángulo en posición normal, algunas razones trigonométricas van a ser positivos, otros van a ser negativos. Pero eso ya lo vamos a determinar más adelante en este tema cuando tratemos los signos en cada uno de los cuadrantes de nuestras razones trigonométricas. Por lo tanto, simplemente nos vamos a ver con algunos signos negativos, ya sea en la ordenada o en la abscisa. Bien, ya tenemos entonces para el ángulo alfa, abscisa ordenada, radio vector. Para el ángulo beta tenemos abscisa ordenada y su radio vector. Me piden calcular 2 veces la cosecante de alfa. Vamos a escribir aquí 2 veces la cosecante de alfa. Recuerden que la cosecante es la inversa del seno. Entonces será el radio vector sobre la ordenada. Entonces el radio vector es 25 y la ordenada es 24. 25 sobre 24 es la cosecante de alfa. Bien, vamos ahora a la secante de beta. Aquí está beta. Recuerden que la secante es el inverso del coseno. Entonces, aquí tenemos el radio vector será 13 entre la abscisa, que en este caso es menos 12. Miren, aquí estamos colocando al 12 con su signo negativo y va a ser parte de la operación. Aquí simplificamos mitad 1, mitad 12, entonces me queda 25 doceavos y acá tenemos más por menos, me queda menos 13 doceavos. 25 menos 13 son fracciones homogéneas, me va a quedar 12 entre 12 y esto es equivalente a 1. Entonces ya tenemos este primer ejemplo, ¿no? En esta parte donde hemos calculado cada una de las razones trigonométricas que nos indican. Tener mucho cuidado con el signo de la abscisa o de la ordenada. ¿Por qué? Porque el radio vector siempre es positivo. En cambio, la abscisa puede ser positivo como puede ser negativo, igual que la ordenada.
Nos trasladamos a otro ejemplo más. Aquí tenemos el eje X aquí, aquí tenemos el eje Y. Hay dos circunferencias, acá tenemos dos circunferencias que tienen el mismo radio. Estas circunferencias son tangentes, es tangente al eje Y es tangente las dos al eje X. Entonces, desde aquí, desde el origen, trazan al segundo centro, trazan el radio vector y me piden calcular la tangente de alfa. Para calcular la tangente de alfa yo necesito encontrar este centro. ¿Cuáles serían las coordenadas de este centro? Entonces, vamos a determinar, como esto es el radio, aquí podemos trazar que esto es R, aquí también trazamos R, y para acá trazamos que esto también es R. Entonces viene a ser esta medida de acá hasta aquí, viene a ser 3R. Ya tenemos la abscisa que viene a ser 3R. Y ahora necesitamos la ordenada. La ordenada viene desde aquí hacia abajo, perpendicular, pero esto también viene a ser R. Entonces este punto O2 sería abscisa 3R y ordenada será R. Ya tenemos la abscisa y la ordenada. Entonces me piden calcular la tangente. La tangente de alfa es la ordenada sobre la abscisa. Es R entre 3R. Simplificando el valor de R, hemos calculado que la tangente de alfa es 1/3. Esa sería la respuesta.